8:06. Profesor Peralta, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Aquí estamos, caballero. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Oiga, nos hicimos esta pregunta cuando supimos la noticia. Sí, es verdad. ¿Cuántos presidentes habían sido papá en ejercicio y si había habido alguno que fuera papá en ejercicio sin haberse casado antes? Vaya pregunta. Yo sé de algunos casos, no conozco la estadística, digamos, exhaustiva, pero bueno, durante el régimen español estaba prohibido a los jefes de gobierno casarse con criollas. ¿En serio? Para que no establecieran redes de poder con los locales y ya. se jorobaran al jefe, digamos. Así que fueron muy sabios, ¿no? Sí, así que o llegabas o llegabas con los tuyos o te aguantabas o criabas, digamos, ahí, a la de Dios. Pero nosotros con el Rafa analizábamos que evidentemente en el último tiempo al menos, no en el último siglo por lo menos, los presidentes han sido hombres mayores, entonces... la mayoría de los casos, claro, sí. entonces el hecho de tener un presidente joven, bueno, trae naturalmente la posibilidad de que sea padre. Es como una consecuencia más o menos lógica, porque hace mucho rato que no pasaba esto, tener un presidente de esta edad, ¿no? No, claro, sí, muy inusual. Muy inusual. Sí, no, todos mayores. Yo diría que el último que se sabe y que tuvo como cierto bombo fue Carlos Ibáñez del Campo, en su primera presidencia, ¿no? Con su dictadura, ¿no? Él se puso a pololear con una chiquilla de apellido Letelier, como 20 años más joven. Una historia, esto es como política y rosa, ¿no? Sí, algo de Fernando. Claro, entonces, claro, se casó con Graciela Letelier, se llamaba ella, y el matrimonio fue él estando en el poder y en su máxima popularidad, el gran caudillo, ¿no? Entonces hubo un matrimonio del siglo, con mucho vuelo, con regalos de todas partes, con fiestas populares, con funciones gratuitas para los niños, en fin, con miles de flores. Fue todo un evento al estilo de las bodas reales, ¿no? Pero claro, en nuestro caso. Perfecto. Y ahí Ibáñez residía en La Moneda en esa presidencia. Tuvo una criatura... ¿Se casó en La Moneda? Se casó en una iglesia. Pero, en la iglesia de Carabineros, pero ¿no? El que fue el creador. Sí, él residía en La Moneda. De hecho, su suegro, digamos, vivía al otro lado de la calle, ¿no? Entonces él empezaba a visitar al suegro y todos especulaban porque Ibáñez no era muy dicharachero, que digamos, ¿no? Él había quedado viudo, tenía hijos de un matrimonio anterior. Entonces vivía solo el Palacio de la Moneda, era una situación muy triste, la ¿no? soledad del poder. Exacto, pero aquí aún más, ¿no? Sí. Y visitaba a este vecino, este señor Letelier, que es un senador liberal. Entonces todos especulaban de que iba a haber una alianza política, ¿no? Entre el caudillo y los liberales, cosa rara. Y de repente sale la noticia que no. Tenía otros intereses. En el amor. Otro tipo de alianza. Claro, cosas más interesantes, ¿no? Como más, claro. Más vitales, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Y ahí entonces, pero bueno, es padre en ese, digamos, fruto de ese matrimonio nace un hijo. Sí, estando en el poder. Estando en el poder. Sí, y en La Moneda. La criatura nace en La Moneda, digamos. Bien. Claro. Yo diría que el caso más interesante de este tipo y que marcó este cruce de política y digamos, y novela rosa y sentimental, ¿no? Es Manuel Bulnes, que también procreó en el palacio. y Bulnes tiene una historia sentimental bien curiosa. Bueno, Bulnes era un militar, ¿no? Él no había tenido cargos políticos y cuando él es el ídolo de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y vuelve de las campañas militares el año 39, es el héroe del momento, ¿no? Esto en el contexto del gobierno conservador de Portales y José Joaquín Prieto, un gobierno muy autoritario, represivo. Bueno, y al año siguiente venían elecciones presidenciales. Entonces, el partido en poder presenta a Bulnes, que era el hombre más popular del momento, ¿no? De hecho, en diciembre del 39 regresa al ejército y hay un desfile de ingreso a la ciudad de Santiago que volvió loca a la ciudad. Todos amaban a Bulnes, ¿no? Entonces lo presentan de candidato a la presidencia para las elecciones del 41. Y estando en ese contexto, aparece un contendor, que es Francisco Antonio Pinto, que era un caballero un tanto mayor que Bulnes, un sujeto de la generación de la independencia, y que había sido presidente durante los gobiernos liberales de la década de 1820, Freire y Pinto, y que luego había sido derrotado, ¿cierto?, por Diego Portales y se había convertido en una especie de paria.
Y este era un personaje bien interesante porque es uno de nuestros primeros políticos intelectuales. De hecho, durante la independencia él fue más bien un diplomático. Lo enviaron a Argentina, abrieron la primera, digamos, vínculos diplomáticos en Argentina. Ya. Y después lo enviaron a Europa a crear vínculos con los países europeos en general, en particular con Gran Bretaña, para, bueno, reforzar el proceso de independencia y de construcción, ¿cierto?, de la República. Y en estos viajes él conoce a gente muy interesante, entre otros se hace amigo de Andrés Bello, ¿no? En Londres, y luego regresa el periodo de la Reconquista a Argentina, que era casi el único territorio que resistía, ¿no?, el embate reaccionario, ¿cierto?, de la corona. Y ahí él conoce a la madre de Enriqueta, ¿no?, la señora Garmendia, en Tucumán, y Enriqueta, que va a ser la futura esposa de Manuel Bulnes, nace ahí, ¿no? Una chiquilla el año 1817, hace mucho tiempo. Y bueno, y luego se vienen a Chile. Y aquí Pinto va a ser presidente. Y su hija Enriqueta, y luego va a tener otros hijos más, ¿no? La va a criar con gran esmero y la va a educar como no se educaba a nadie en esa época. O sea, la va a matricular en el primer colegio Señoritas de Nuestra Historia, donde enseñan cuestiones que eran totalmente pecaminosas, como el idioma francés, por ejemplo. No. El idioma inglés, cosas tan inútiles para una dama como la geografía, ¿no? Y cosas así. Entonces una mujer ilustrada, que después de la derrota de su padre política y el cierre de ese colegio y en fin, llega a Chile Andrés Bello, que era su antiguo amigo, y Andrés Bello se convierte en el profesor particular de la joven Enriqueta. Entonces ese era el calibre de su formación, ¿no? Bueno, educación de privilegio. Privilegiadísima y muy rara, porque las familias adineradas o de rango no consideraban que las mujeres necesitaran esa clase de formación. De hecho, Claro. les parecía ¿Para qué? más bien peligroso. Hay cosas que no cambian. No, las labores domésticas, la vida Claro. social y el catecismo, y estamos, ¿para qué más, no? Entonces, bueno, Enriqueta era otra cosa. La cuestión es que viene la elección presidencial del 41 y está Pinto y Bulnes enfrentados, ¿no? El Pinto liberal y Bulnes conservador. Y empiezan a correr rumores en contra de Bulnes diciendo que en realidad este es un militar sin cabeza, es un sujeto de pocas luces, un hombre de a caballo que es incapaz de hacerse cargo de los negocios del gobierno, ¿no? Un hombre de a caballo. Claro, un militar así de sable, ¿no? Entonces no sirve. Un general vaquedano. Claro, un vaquedano cualquiera, hay que sacarlo de ahí, ¿no? Y están en esa situación y Bulnes descubre, espantado, que quien está levantando este tipo de, digamos, de campaña en su contra Esta fake news. es un ministro de Hacienda. Ya. Un sujeto, Joaquín Tocornal, que era del grupo ultramontano derechista católico ultraconservador Ya. y que no le gustaba a Bulnes y quería ir él, ¿no? Entonces este Tocornal empieza a buscar alianza con los liberales para joderse a Bulnes. A ellos no les había gustado nunca Diego Portales, que era un tipo raro, tampoco Prieto, que era de Concepción, menos este tal Bulnes, que también era de Concepción y era un milico, ¿no? Y le empiezan a acusar de nepotismo porque es sobrino de Prieto, el presidente, cosa que casi todos estaban emparentados. Entonces, hay como dos versiones de esta controversia. Una que Bulnes, digamos, se aviva y decide buscar la alianza con los liberales. Pero hay otra que va en la misma dirección, pero que tiene, digamos, elementos sentimentales folletinescos, ¿no? Folletinesco. Me gustó. La cosa es que está... Cuando está Bulnes en su candidatura presidencial, no está Pinto al otro lado, Pinto habría ido a saludarlo, a pesar de la contienda, para felicitarlo por sus triunfos militares, y los dos habían sido militares, ¿no? Él había luchado en la Guerra de Independencia, Bulnes en la primera Guerra Internacional de Chile, donde salía victorioso en Yungay, ¿no? Entonces el héroe de Yungay lo va a ver. Y bueno, y se caen bien, ¿no? Ven que las diferencias políticas no son tantas, que pues, comparten experiencias de, digamos, militares, en fin. Y queda súper buena onda, súper buena onda. Pinto y Bulnes en buena. Entonces, Bulnes después dice, voy a ir a visitar a Francisco Antonio, me cayó bien. Y lo va a ver, ¿no? Y bueno, llega al domicilio y no está, Llega al domicilio. pero está la hija, ¿no? Enriqueta. ¿No? Y el campeón de tantas batallas, ¿no? Claro. Cae fulminado por las flechas de Cupido, ¿no? Hasta ahí nomás llegó. Porque Enriqueta, además de ser bonita, tenía todas estas prendas que eran raras, ¿no? Inteligente, seductora, culta, muy simpática. Entonces,
Bulnes Quedó loco. quedó loco. Vuelve a su casa y se daba vueltas, ¿no? Como un adolescente envejecido. Perdón, pero ¿qué edad tenía Bulnes en ese momento? Bulnes tenía, ¿cuánto? Él tenía unos 45 años y Enriqueta sus Joven, 25, ya. ¿no? Unos 20 años de diferencia. Ya. Entonces, Bulnes muere de amor, ¿no? Y su asesor en pánico, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, finalmente hay una Se reunión enamoró el candidato. y de la hija del contendor. O sea, No, es un problema desastre. político No, mayor, claro, ¿no? complejo, sí. Claro, entonces se reúnen Bulnes y Pinto, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con esto? Ah, ¿no? ya. Perdón, Claro. pero que, entonces, ¿hubo match con Enriqueta? ¿Hubo...? O sea, Porque aparte que cayó fulminado, si o se sea, juntaron o sea, a conversar es porque algo pasó. Digo. Bulnes quería, ¿no? Ya. Bulnes O quería. sea, Bulnes manifestó Su intención interés. de... Ya, o sea, ok. sus respetables intenciones de Claro. matrimoniarla, Ya, digamos. perfecto. Ah, ¿no? sí, perfecto. nada de Sí, cosas, no. yo me caso. ¿no? Ya, al tiro nomás. Y Pinto le dice, mire, acá hay dos asuntos, uno sentimental y otro político. Era decidido el hombre. ¿eh? Claro, sí. claro. El sentimental usted véalo con mi hija. El político lo ve conmigo. Entonces ya, pues lo va a ver con la hija y Enriqueta acepta. Negocio, amistad, amistad. Claro, Y le Enriqueta- le acepta la mano. Ya, y Enriqueta entonces iba a estar con qué candidato, con su No, padre o con complicadísimo. su Bueno, prometido. aquí viene el político. Pinto le dice, mire, nosotros seguimos con nuestras candidaturas. Ya, Todo obvio. permanece igual. Claro. Y no era ninguna modificación. Si usted se quiere casar con mi hija, bueno, está bien, pero no somos ingenuos, ¿no? Hay que resolver esto desde el punto de vista político. Entonces, bueno, vamos a la elección y aquel que salga elegido, bueno, el otro lo reconoce, hidalgamente. Claro. Pero de vuelta, el que gana suma al contendor derrotado al gobierno. Ah. ¿Y quién era el favorito? Bulnes, ¿no? Ya. Entonces Pinto, Vigaracho, Pillo, Pinto, ajá. le dice, estas serían las condiciones políticas y con lo sentimental ahí, ¿no? Y Bulnes dice, bueno, ya. O sea, capaz que Pinto se ausentó ese día de manera... Eh. de manera estratégica. ¿Dónde estaba Pinto? Estratega de todo el Una lomo. estratega, pero de aquello, ¿no? Dijo, Enriqueta anda abriendo. Pero papá, anda, cabra. Mijita, que No sea guasa, para mijita. una duque. Claro. Andrés Bello, que mora, que todo eso ya. espérate, y Devuelve la mano. finalmente sí. ocurrió así. Las elecciones fueron en junio de 1841, salió elegido Bulnes y llama a Pinto a la presidencia y en julio se casan. ¿Qué tal? De una. Ahora lo interesante de este matrimonio es que, bueno, se casan, ella se convierte en primera dama, Claro. Pinto pasa al gobierno, es ministro, consejero de Estado, luego va a ser diputado, luego va a ser senador, ¿no? Liberal de oposición, cosa novedosísima, Sí. después del régimen de Portales Prieto. Claro. De hecho, la década del 40 es un periodo que se considera reconciliación nacional, ¿no? De las luchas de la guerra civil del 29-30, de Portal y de la etapa represiva. De hecho, el mismo Pinto y muchos militares de la época de independencia, por el hecho de ser liberal y haber sido partidario de esos gobiernos, se les quitaron su sueldo y sus rangos militares. Bueno, aquí se les restituyen. Ya. Y un montón de otras medidas, ¿no? Una especie de reconciliación. Pero resulta que Enriqueta no es una mera compañera, porque bajo el mandato de Bulnes es que se inaugura la moneda como residencia y palacio presidencial. Antes era el Plaza de Armas, donde está ahora el Museo Histórico Nacional. Esa era la Casa de Gobierno, clásica. Bueno, y para esos efectos Enriqueta se ocupa de instalar y alajar el palacio, ¿ya? Como buena dueña de casa de ese enorme palacio. Traen cuestiones de Europa, incluso se le critica por dilapidar recursos en algo que sería frívolo. Sin embargo, lo que hace Enriqueta es convertir la moneda en un salón político literario. Una proto Irina Caramanos. Yo diría que más que eso. De nuevo, comparación ingrata. Porque lo que hace Enriqueta, sin juzgar a Irina, por favor. No, sí. Yo diría que Digo, va, pero claro. un carácter sí, sí, sí. transformador, ¿no? De la, Sí, de la, sí, es verdad. de o la sea, institución. Claro, no es una primera dama Del o rol una de la señora mujer en el esposa poder, ¿no? que esté a la sombra del marido. De acuerdo a la época, eso era muy innovador y O sea, revolucionario. es la ¿no? manera en que las mujeres logran participar de la esfera pública desde una perspectiva que se supone que mantiene lo que una mujer debe hacer, que es lo doméstico, ¿no? La dueña de casa y la socialité. Pero lo que ella hace es que, debido a su ilustración, a su educación y a sus amigos y conocidos, ¿a quiénes invitaba? A Lastarria, a Bilbao, a Sarmiento, Ya. a Mitre, a Ah. Claudio Gay,
Claro. ¿no? A Montboissin, a Rugendas, a Domeyko. Esos eran sus amigos, ¿no? Entonces lo que logra hacer ella es un salón literario al estilo de los salones de la Revolución Francesa. A ella Sarmiento le dice la Madame de Staël chilena, ¿no? Que es la gran socialité de la Revolución, y lo que hace ella es vincular el ámbito cultural, intelectual, artístico con el político de su marido. El mundo partidario, político, cercano a Bulnes, ¿cómo la miraba Enriqueta? Porque ella era hija de un opositor, era hija de un liberal, Sí. y además introduce todos estos cambios. Sí, sí, ¿Cómo sí. era vista en el mundo más conservador? Sí, quiero con decir, ¿no? resistencia, además que el sector más conservador de lo que podríamos llamar la derecha de la época a la cual Bulnes pertenecía, es la que sale un poco derrotada debido Claro, al triunfo pues, de él, porque exacto. como Tocornal no llegó a ni un lado. Y en eso Enriqueta era una suerte como de figura emblemática, ¿no? Exacto, y luego Bulnes va a llamar a su gobierno, sobre todo al Ministerio del Interior, a sujetos que no pertenecen a ese sector ultramontano conservador como de hacendados, sino que a hombres nuevos, que ahora parece raro, ¿no? Como Manuel Montt, que era un hijo de su esfuerzo, que no venía de la rancia aristocracia de Fundo, sino que él había hecho carrera como profesor en el Instituto Nacional, pasando de profesor, inspector, a rector y luego a ministro de Instrucción Pública y finalmente ministro del Interior y después presidente de la República. Vale. A esos sujetos él recurre. Entonces, en ese sentido, claro, ella y también Bulnes son una pareja que no le cae bien al sector más conservador, y además con esta mujer que habla francés, ¿no? Que eso es como inmediatamente repudiable. Entonces, en ese sentido, Enriqueta va a ser un personaje femenino de la mayor relevancia del siglo XIX chileno para crear este espacio de sociabilidad política dirigido por mujeres, ¿no? Y en cierto modo sirve para completar aquellos aspectos que Bulnes no poseía, que era una ilustración y una educación acabada. Efectivamente era un hombre de acción, ¿no? Sí, Entonces claro. no tenía esa formación. Bueno, piensa que Enriqueta, ella era hija de un presidente, ¿cierto? Francisco Antonio Pinto. Esposa de un presidente, Manuel Bulnes, Claro. y hermana de un presidente, Aníbal Pinto. Era su hermano chico. Ay, ay, ay. Por todos lados. Oye, ella, espérate, ¿y fueron padres con Bull? sí, Ya. y tuvieron hijos en el Palacio de la Moneda. Ya, ¿que no tuvo futuro político posteriormente? No, uno de sus hijos es Porque podría claro. haber sido madre también de un presidente perfectamente con Gon- esos Claro, antecedentes. Gonzalo Bulnes Pinto, que fue historiador, ¿no? Ah, Es ya, el famoso autor ya. de la historia del Gran Pacífico, entre Ah, otras bueno, cosas, ¿no? Mejor que un presidente. Un Claro, historiador. que es de estos grupos de derecha más bien nacionales monbaristas, distintos a los pechoños, ¿no? Son más cercanos al Estado que al Estado clerical, ¿no? Al Estado laico. Entonces ahí hay una diferencia. Bueno, ella va a sobrevivir a todos estos sujetos, por supuesto a su padre, también a Manuel Bulnes. Tras la muerte de Bulnes, bueno, tras la salida de la presidencia y luego la muerte de Bulnes, su casa va a seguir siendo un lugar de reunión y de salón político-cultural. Ella va a morir el año 1904. Va a sobrevivir también a su hermano Aníbal, va a sobrevivir a todos. Y ella va a ser llamada, aparte de la Madame de Staël chilena, durante todo ese periodo, la última pipiola. Porque es la última representante de, podríamos decir, el grupo liberal, progresista, izquierdista del periodo de la independencia de Chile. La última viviola, qué buen... Nombre de libro. Claro, la última viviola. Nombre de disco. Enriqueta. Claro. Buenísimo. Buena Ajá. historia. Así que ahí nació también otro retoño en la moneda. Sí, claro. Otra sí, claro, criatura. sí, claro. La del presidente Boric van a ser en su mandato, pues alcanza, claro. Ah, claro, sí, Sí, pues pues, se supone va que a sí. ocurrir Claro, también, tal como en los casos que usted menciona. eso es lo que se espera, ¿no? Un poco, ¿no? Claro. Que nazca un hijo, una hija de un presidente. Entonces es un episodio que nos ocurre hace todo eso, digamos, desde aquel el claro, caso yo no estoy Ibáñez. seguro, me parece que sí, Ibáñez, el porque último. después, bueno, todo el periodo de anarquía, de ahí, que yo sepa, Pedro Aguirre Cerda no, Juan Antonio Rivas se murió de cáncer al ratito, Gabriel González Videla no creo, Ibáñez después estaba re viejo, Frey. Jorge Alessandri no Allende. tuvo hijos, claro, Frei no, Allende no, ya eran mayores, Pinochet tampoco. Y sube y sigue, ¿no? Bueno, Bachelet tampoco. Bueno, ya. Profesor, un gustazo. Igual, muchachos. Ha estado muy buena la clase folletinesca de hoy. El folletín.